anunciar el regreso a clases seguro, gradual, semipresencial y opcional. Esta mesa de honor es presidida por la señora Ministra de Educación, Carla Ananía de Varela, el señor Ministro de Salud, doctor Francisco Alaví, el señor Ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, el señor Ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera, el señor Subsecretario de Innovación, Fabricio Mena, el Director de Centros Penales, Osiris Luna, el Presidente de ANDA, Rubén Alemán, la Jefe de Proyecto del Despacho de la Primera Dama, señora Alexandra Posada, y la Directora del CONNA, Linda de Morán. Vamos a iniciar escuchando las palabras de la señora Ministra de Educación, Carla Ananía de Varela. Muy buenos días, queridos colegas ministros, directores, representantes de autónomas, queridos amigos de la prensa, muy bienvenidos esta mañana. Como todos ustedes saben, la pandemia por COVID-19 ha desafiado a todos los sistemas educativos del mundo, no solamente al salvadoreño. Se tuvo que migrar de la enseñanza presencial a la enseñanza remota de forma virtual. El Salvador ha destacado, entre otras cosas, por el certero manejo de la pandemia. También hemos sido considerados como un modelo a nivel regional por las estrategias que hemos impulsado para garantizar la continuidad educativa. Se habla de nosotros en Centroamérica e incluso en Suramérica, de la manera en que hemos desarrollado las diferentes plataformas para garantizar la educación a distancia. La estrategia multimodal, como nosotros le llamamos a esta estrategia de enseñanza a través de diferentes plataformas, nació durante la pandemia, nació a raíz de la pandemia. Sin embargo, ella va mucho más allá. La franja educativa Aprendamos en Casa, por ejemplo, la radio, la plataforma de Google Classroom, están aquí para quedarse y son parte de una estrategia de transformación educativa mucho más amplia. El cierre de la brecha digital y las tecnologías educativas es un compromiso del presidente Bukele y del especial liderazgo de nuestra primera dama, Gabriela de Bukele. Cerrar estas brechas que acabo de mencionar, la brecha de la tecnología y la brecha de la conectividad, es parte de esta profunda transformación que inicia con la entrega de una computadora a cada alumno y que se refleja también en algo muy importante, que es el presupuesto histórico que en el año 2021 tiene asignado el ramo de educación. En el mes de noviembre del año pasado, ustedes recuerdan, queridos amigos de la prensa, anunciamos junto con el despacho de la primera dama, la Secretaría de Innovación y el Ministerio de Salud, el inicio de un proceso, el proceso de autorización de centros educativos públicos y privados para el retorno a la escuela. Anunciamos la creación y la apertura de una plataforma a través de la cual todos los centros educativos públicos y privados subían su propio protocolo y Salud y Educación analizábamos si estos cumplían con los requisitos mínimos. Bueno, y desde noviembre para acá hemos avanzado bastante en este proceso. Siguiendo el protocolo establecido para esa plataforma y para ese proceso de autorización para centros educativos que disponen ya del permiso, a estas alturas tenemos ya una cantidad considerable de centros educativos privados y públicos que ya tienen permiso para abrir. Los detalles se los va a dar el señor subsecretario de Innovación, pero yo quería adelantarme en términos generales para poder explicar lo que vamos a decir.
Entonces, con esos centros educativos ya con permiso y con el aval del Ministerio de Salud, las instituciones públicas y privadas que cumplen con estos requisitos y cuentan con el certificado para poder abrir, podrán iniciar clases semipresenciales a partir del próximo martes 6 de abril. Esta medida aplica a nivel nacional para todos los niveles educativos del sector público y privado, desde educación inicial hasta educación superior, incluyendo a estudiantes de las modalidades flexibles, siempre y cuando, vuelvo a repetir, el centro educativo respectivo cuente con el debido permiso. Es importante que todos los padres de familia sepan que enviar a sus hijos a clases, aunque sea de manera semipresencial, es opcional. Ningún centro educativo, ni público ni privado, los puede obligar a enviar a sus hijos de manera presencial a clases si ustedes no lo consideran conveniente. Por eso, entre los requisitos mínimos que nosotros hemos pedido a los colegios y universidades es que cuenten con las plataformas adecuadas para que los niños puedan estudiar desde casa, si así lo deciden los padres. En el sector público estamos listos con todas las plataformas y las estamos usando. Por tanto, estamos hablando de un regreso a clases gradual. ¿Por qué gradual? Porque solamente las instituciones educativas que tengan permiso podrán abrir. Semipresencial, porque si los padres deciden que sus hijos regresen a clases el 6 de abril, estudiarán un tiempo en el aula y otro tiempo en casa, con el objetivo que existe el debido distanciamiento en las aulas. Y será opcional, porque cada padre de familia decidirá si se acoge o no a la semipresencialidad. Quiero decirles que aún existen centros educativos, tanto públicos como privados, que no están inscritos. Hacemos un llamado a que entren a la plataforma para que puedan recibir su permiso de apertura. Los centros educativos públicos que no están listos para el retorno recibirán del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud todo el apoyo y los insumos necesarios para la bioseguridad de los alumnos y los maestros. Los centros educativos que estén listos, los centros públicos educativos que ya tienen el permiso, Educación y Salud los vamos a acompañar para poder hacer esa apertura de manera responsable. También les vamos a abastecer de mascarillas, termómetros, alcohol gel e implementos de limpieza a todos los centros escolares públicos que existen en el país a medida que vayan siendo autorizados para abrir. El ministro de Salud dará los detalles del rol que va a jugar el Ministerio de Salud. En términos generales, ellos se encargarán de preparar y desinfectar antes de la entrada de los alumnos y los maestros. Nosotros juntos velaremos por el estricto cumplimiento del protocolo La Alegría de Regresar a la Escuela, que es nuestro protocolo para centros públicos y privados. Para aquellos centros educativos públicos que al momento no cuentan con condiciones para el retorno, estamos como gobierno aquí sentados trabajando de manera articulada. Ministerio de Obras Públicas, centros penales, Ministerio de Salud, ANDA, CONNA, Ministerio de Hacienda, despacho de la primera dama, centros penales, Secretaría de Innovación, para tomar todas las medidas y hacer todos los esfuerzos para que estos centros educativos privados, públicos, que todavía no tienen la autorización, no tienen el permiso, cuenten con las condiciones lo antes posible. Este protocolo, La Alegría de Regresar a la Escuela, lo conocen todos los centros educativos públicos y privados. Queremos decirles que como gobierno
Estamos asumiendo esta decisión con plena solvencia. Hemos realizado un esfuerzo extraordinario para disponer del protocolo, la alegría de regresar a la escuela, el cual, como les digo, es la guía y establece y garantiza las medidas para el retorno seguro y gradual, tanto de docentes como personal administrativo y estudiantes. Pedimos a los centros educativos, tanto públicos como privados, ya autorizados, que inicien desde este momento la preparación y las acciones requeridas para recibir a los estudiantes en sus aulas a partir del 6 de abril. Queridos padres de familia, docentes, estudiantes, tengan la certeza que el regreso a las aulas es seguro. Esta es una decisión de país en donde el gabinete entero está involucrado y trabaja para su implementación segura y exitosa. Quiero, por último, recordarles a todos que necesitamos de la responsabilidad colectiva para mantener esta contención del COVID-19 en el territorio. La reapertura de las escuelas exige que no bajemos la guardia, que todos estemos atentos al bienestar de nuestros niños, nuestros jóvenes y nuestros maestros. Muchas gracias. A continuación, escucharemos las palabras del señor Ministro de Salud, doctor Francisco Alaví. Muy buenos días a todos. Hace un año la pandemia de COVID-19 generó que todos nuestros niños dejaran de asistir a sus centros de educación, que toda esta enseñanza que por años se viene dando y que es el futuro y el desarrollo de nuestro país parara. Sabemos que los niños pueden representar incluso en su momento o manejar hasta 100 veces más carga viral, y si bien es cierto la tendencia de la enfermedad hacia estos jóvenes, hacia esos niños, es bastante favorable, ellos pueden servir de vehículo transmisor para poder llevar esta enfermedad a los hogares donde se encuentran adultos mayores, personas con enfermedades crónicas. Sin embargo, hoy, luego de ser un país modelo en el manejo de la pandemia, con un sistema de salud ejemplar a nivel mundial y, por supuesto, con una tendencia de disminución sostenida. El día de ayer reportamos 138 casos de contagio por día, lo cual es uno de los datos más bajos, el dato más bajo que va a la fecha. Nos dan esa tranquilidad y, por supuesto, nos dan esa alegría de que estamos seguros y preparados para poder iniciar este regreso a la escuela, este regreso multimodal, semipresencial, integral, con el esfuerzo de todas las instituciones para garantizar que de esta manera se logre el objetivo. Una nueva normalidad, cada día vemos más esperanza, cada día vemos más luz al final del túnel en esta pandemia, y esto es un hecho que va a regresar la alegría a los diferentes sectores y, por supuesto, que nos va a dar esa tranquilidad. Estar preparados para poder regresar es el resultado del trabajo articulado del equipo del presidente Bukele. Y como Ministerio de Salud hemos acompañado, al igual que otras instituciones, al Ministerio de Educación para poder tener este regreso a clases lo más seguro posible, para tener esta nueva normalidad. Es importante mencionar todo esto bajo el liderazgo del presidente Bukele, bajo el liderazgo de la primera dama Gabriela de Bukele y, por supuesto, con ese compromiso, con ese conocimiento y esa pasión que la caracteriza, y con lo cual ahora estamos viendo este plan integral en el cual, por supuesto, la prioridad es garantizar la salud y la prioridad es garantizar el retorno a las diferentes actividades de un país. Nos da una alegría que esté sucediendo. Vamos a realizar ese acompañamiento, trabajar con el equipo del Ministerio de Educación, en el cual se nos explican las acciones cotidianas, el día a día de los diferentes centros educativos, y en coordinación con todos los lineamientos y los protocolos de bioseguridad. Es un orgullo poder participar y, por supuesto, es una alegría que la población salvadoreña conozca que se tiene toda una logística, toda una planificación para que este regreso a clases sea lo más seguro posible y, por supuesto, esta tendencia favorable que se ha venido observando en nuestro país sea de igual manera favorable.
Vamos a realizar todo lo necesario como Ministerio de Salud, se van a realizar procedimientos de desinfección en todas las escuelas para poder garantizarle a la población que tenga la tranquilidad, que tenga esa seguridad de que sus hijos van a estar en zonas seguras, cumpliendo los protocolos y los lineamientos. Se va a hacer verificaciones constantes por parte de esta grupo de profesionales de la salud, promotores de salud y el primer nivel de atención que están garantizando el cumplimiento de los lineamientos, dando el acompañamiento ante cualquier necesidad y por supuesto dando los lineamientos ante cualquier situación que se pueda presentar en los diferentes establecimientos y centros educativos. Valoraremos siempre que se esté dando rutinariamente el seguimiento y ante cualquier situación en un sitio en específico, tomar acciones oportunas para garantizar esa seguridad a los estudiantes. Vamos a resguardar la salud de cada uno de ellos en coordinación con toda la articulación del equipo del presidente Bukele a fin de poder tener esa tranquilidad, esa seguridad en el desempeño del día a día de la dinámica poblacional estudiantil. El Ministerio de Salud va a seguir vigilando rutinariamente a través de todos sus modelos. Hemos visto cómo en los últimos días se ha incrementado el tamizaje comunitario, ese tamizaje centinela, que nos dan la solidez de poder decirle a la población salvadoreña: estamos preparados para este regreso a clases, estamos preparados para que todas las acciones que se están tomando por parte del Ministerio de Educación, de la articulación con las diferentes instituciones, le den a usted, a la familia salvadoreña, la tranquilidad de que sus hijos van a estar en un lugar seguro. Queremos hacer un llamado también a la población salvadoreña y específicamente a las familias. Sigamos inculcando a nuestros niños el uso correcto de todos los dispositivos de bioseguridad, el uso correcto y la práctica de la mascarilla. También seamos muy prudentes a la hora del traslado. Una vez iniciadas las actividades estudiantiles, siempre es importante que disminuyamos al máximo la posibilidad de contacto y el trasladar a nuestros niños, el trasladar a los diferentes centros de educación debe realizarse por una sola persona para que de esta manera limitemos esa dinámica poblacional, esa dinámica estudiantil. También hacer un llamado especial se acercan las festividades de Semana Santa y el virus sigue presente, por lo cual le llamamos a la población salvadoreña a estar con mucho conocimiento, a estar con la práctica de los protocolos de bioseguridad para disminuir la posibilidad del contagio. El equipo del presidente Bukele está totalmente comprometido con la población salvadoreña y en este caso estamos dando todo el respaldo para el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y por supuesto esta planeación que ha sido detallada, minuciosa, integral por parte del Ministerio de Educación y que queremos dar esa tranquilidad y esa alegría a la población salvadoreña de un regreso a clases seguro. Escuchemos ahora la participación del señor ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. Muy buenos días, amigos de la prensa, y también a todos los salvadoreños que nos dejan llegar hasta sus hogares o hasta sus dispositivos. Muy buenos días también a los compañeros funcionarios. Este día estamos reafirmando nuestro compromiso con la educación y con el cuidado de la salud de los salvadoreños. Hemos recibido como Ministerio de Hacienda la instrucción directa del presidente y de la primera dama, Gabriela de Bukele, de poner a disposición todos los recursos que necesiten las instituciones para garantizar que exista un regreso seguro a clases. El año 2020 ha sido un año inusual, pero hemos demostrado no solo a la población, sino también al mundo, que este gobierno tiene como prioridad la vida, que este gobierno también está comprometido con seguir mejorando las condiciones en las que encontramos toda la infraestructura, las condiciones en las que encontramos nuestros hospitales. El ministro Alaví creo que ha sido un ejemplo a nivel mundial, junto al ministro Rodríguez, en construcción eficaz, en construcción rápida y en mejoramiento de todo nuestro sistema sanitario. En educación, este año, si bien es cierto, la pandemia nos golpeó muchísimo, pero para el año 2021 hemos asegurado un presupuesto histórico, más de 1.345 millones que
básicamente es el 18% del presupuesto general de la nación. Hemos invertido por primera vez en la historia de El Salvador, o hemos programado invertir un 5% del PIB en educación. La gestión del presidente Bukele ha marcado un hito en inversión en educación. Hemos ido incrementando año con año un punto porcentual del PIB en inversión. Encontramos en un 3% la inversión en educación en el año 2019, para el año 2020 la subimos a un 4% y para el año 2021 hemos proyectado un 5%. Esto nos pone a los niveles de inversión de países como Uruguay o México. Lo que era impensable en otros tiempos, ahora se está haciendo realidad. Sabemos que debemos seguir invirtiendo también en la infraestructura de nuestras escuelas. Todos los que hemos pasado por un centro escolar público en El Salvador, sabemos que las condiciones en las que algunos de ellos se encuentran o se encontraban en el pasado no son las adecuadas, no ofrecen un ambiente adecuado para el aprendizaje de nuestros niños y niñas. Esa es la realidad que tenemos que cambiar. Hemos invertido todo el año 2020 en renovación de escuelas, el año 2019 también en el segundo semestre, después de tomar posesión, el presidente Bukele también invirtió en la reparación de las escuelas. Este año también ya hemos recibido la aprobación del BCIE de la operación del proyecto Mi Nueva Escuela, en la cual se van a intervenir cerca de 200 centros escolares públicos, y así vamos a seguir mejorando las condiciones en las que hemos encontrado nuestro sistema educativo. Empezamos a entregar las computadoras, algo que nos llena de mucho orgullo. Somos el país de América Latina con el programa de cierre de brecha digital más ambicioso de la historia. Son alrededor de 400 millones en total, entre 400 y 500 millones los que se van a estar invirtiendo en todo el proceso de cierre de la brecha digital. Hemos también colocado a El Salvador como un referente en la gestión de la pandemia, y ahora nos toca justamente hacer que tanto los avances en materia de salud que hemos tenido y también los avances que hemos tenido en materia de educación ahora ofrezcan garantías para que todas las familias salvadoreñas estén con la confiabilidad de que sus hijos están en un ambiente seguro. Así que hemos puesto a disposición todos los recursos y vamos a continuar también apoyando, sobre todo en aquellos procesos de adquisición, a través de la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones, UNAC. Vamos a darle acompañamiento a todas las instituciones que ustedes ven acá representadas por medio de sus titulares, para que los procesos de adquisiciones sean expeditos y podamos asegurar en el corto plazo, ¿no?, que nuestros niños van a tener un ambiente seguro en las escuelas. Muchas gracias. Ahora escuchemos al señor Ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera. Bueno, muy buenos días, amigos de los medios de comunicación, funcionarios también que me acompañan. Nosotros desde el Ministerio de Obras Públicas hemos venido trabajando de manera articulada con diferentes carteras de Estado, y lo vimos en la pandemia, por ejemplo, que trabajamos en conjunto y lo seguimos trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud para mejorar, ampliar y reconstruir toda la red hospitalaria de nuestro país, que la encontramos totalmente abandonada, en pésimas condiciones. De igual manera, como lo hemos hecho con el Ministerio de Salud, estamos trabajando junto con el Ministerio de Educación, con centros penales, con ANDA y con otras carteras de Estado para poder mejorar, para poder reconstruir la infraestructura pública de las diferentes escuelas que se tienen en nuestro país. Porque así como hemos encontrado los hospitales, de igual manera se encontraban las escuelas, incluso algunas hasta peor. Encontramos escuelas que incluso no tenían baño, que no tenían espacios de recreación para los jóvenes, que no tenían, algunas hasta sin portones y sin techo. Pero esas condiciones son las que hemos venido trabajando de manera articulada para irlas cambiando y transformando en nuestro país. Hemos venido haciendo diferentes inspecciones a diferentes centros escolares
Esto se ha hecho con CEL, con ANDA, con los centros penales y con los diferentes ingenieros y arquitectos del Ministerio de Educación y del Ministerio de Obras Públicas para poder hacer diferentes mejoras. Una de las mejoras nosotros ya las hicimos, siempre trabajando con trabajadores de centros penales, trabajadores del Ministerio de Obras Públicas, empresas también que se contrataron para realizar diferentes mejoras en los espacios educativos, y otras estamos ahorita trabajando para poder garantizar esa infraestructura digna que nuestro país necesita, para poder invertir de verdad en espacios adecuados para los niños, para los jóvenes y para todas las personas. Entonces, esa es una parte de las cuales como Ministerio de Obras Públicas hemos iniciado en su intervención, pero adicional a esto, vamos a estar también apoyando para que el transporte pueda ser también un medio en el cual todos los estudiantes que vayan a asistir a las diferentes escuelas pueda estar circulando. Como ustedes ya saben, el transporte escolar actualmente no había estado brindando el servicio. ¿Por qué? Porque obviamente no estaban las escuelas abiertas. Entonces, desde el Viceministerio de Transporte hemos tenido reuniones con los diferentes empresarios del transporte escolar para poder garantizar que se vayan cumpliendo los diferentes protocolos sanitarios cuando realicemos este reinicio a clases, y que este reinicio sea de manera ágil y de manera segura. De hecho, hoy en la mañana tuvimos reuniones con empresarios del transporte escolar y vamos a seguir teniendo reuniones con ellos para poder garantizar que ese reinicio sea el adecuado, que se garantice el distanciamiento social, el uso de mascarilla, alcohol gel y todos los protocolos que son sumamente necesarios para poderlos garantizar. Además, vamos a tener más unidades de transporte público que van a estar circulando, porque de hecho cerca del 30% de la demanda de circulación que tienen los transportistas actualmente es debido a las diferentes escuelas. Obviamente no va a ser el 30% exactamente, porque algunas personas puede ser que desde sus casas sigan los niños o los jóvenes recibiendo las clases de manera virtual. Puede ser que otro porcentaje se incline a ir a la escuela. Entonces, pero se va a incrementar esa demanda de circulación, entonces vamos a tener más unidades de transporte público circulando. Y por eso vamos a incrementar nuestros gestores de tráfico, nuestras policías de tránsito también en las diferentes carreteras, paradas de buses, terminales, y siempre apoyado con el Ministerio de Salud para poder garantizar que se cumplan todas las medidas de bioseguridad, tanto en el transporte público como en el transporte escolar. Y todo esto lo vamos a ir haciendo coordinado siempre con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. La educación es responsabilidad de todos y por eso es que estamos acá. Muchas gracias. Ahora escucharemos la participación del señor subsecretario de Innovación, Fabricio Mena. Buenos días a todos, a los amigos de la prensa, al pueblo salvadoreño que nos ve por las diferentes plataformas, a nuestros compañeros del gabinete y a todo el equipo de gobierno también. Para garantizar un regreso seguro a clases, la Secretaría de Innovación, también apoyando al Ministerio de Educación y al Ministerio de Salud, hemos apoyado en la creación de la plataforma para la capacitación de los diferentes centros escolares en las medidas sanitarias y así poderles otorgar los permisos necesarios para que puedan reaperturar y ofrecer un entorno de aprendizaje seguro a los alumnos. Esta plataforma está disponible desde noviembre, que se realizó el anuncio junto al Ministerio de Educación y al Ministerio de Salud, y el proceso se ha realizado completamente en línea. La plataforma también ha servido para que nosotros como gobierno aseguremos que cada centro educativo, cada colegio y cada universidad cuente con los requisitos básicos de bioseguridad. Hasta las 10 de la mañana de este día se han iniciado el proceso de autorización alrededor de 6.524 centros educativos que incluyen centros públicos, privados, centros de atención a la primera infancia y universidades y academias. De ese número,
3.062 ya han terminado todo el proceso y recibieron el certificado desde la plataforma de forma digital, el cual contiene un código QR y su permiso de apertura. Estos centros ya están completamente listos para iniciar su regreso a clases a partir del día 6 de abril. No sé si nos podemos regresar a la diapositiva anterior, por favor. Ese es el certificado que se les está enviando de manera digital a los centros educativos. Como ustedes pueden ver, va una sección donde cuenta con un código QR en el cual los centros educativos, los maestros y los padres de familia van a poder validar que este certificado es completamente real, válido, y este centro pues ya cuenta con las medidas de bioseguridad necesarias para que los alumnos puedan regresar. Adicionalmente, actualmente tenemos alrededor de 619 centros que están a punto de complementar la documentación necesaria para poder obtener su certificación. En cuanto a las capacitaciones que hemos ofrecido a través de la plataforma, estas han incluido formación en diferentes lineamientos para el entorno de protección integral, de los derechos de la niñez, medidas de bioseguridad, atención psicosocial y otros. Hasta el momento hemos capacitado a 15.657 personas, entre docentes y personal administrativo de las diferentes instituciones que han sido inscritas, de los cuales 6.796 instituciones ya han iniciado el proceso de capacitación y de estos 6.472 ya los terminaron. El proceso para que puedan obtener su permiso de reapertura, las instituciones se tienen que inscribir inicialmente, luego es un proceso de capacitación. Cuando el proceso de capacitación ya se ha efectuado, tienen que subir las pruebas necesarias de que este centro ya cuenta con las medidas de bioseguridad y posteriormente a esto, el personal del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación realizan las verificaciones necesarias en cada uno de los centros para validar que toda la información que las instituciones han subido a la plataforma sea totalmente veraz. Invitamos a todas las instituciones que aún no han realizado este proceso para que se puedan inscribir a la plataforma y lo puedan realizar por medio de registro.crecerjuntos.gov.sb. En esta plataforma encontrarán todos los pasos necesarios para poder obtener su permiso de reapertura. Y como lo mencionaba, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud van a inspeccionar cada institución y de esta forma van a poder garantizar que todo lo presentado sea cumplido al 100%. La formación que se realiza dentro de esta plataforma se realiza a través de la plataforma de Google Classroom y se divide en 7 sesiones con una duración de 2 horas virtuales. Desde el Gobierno de El Salvador tenemos la responsabilidad de cumplir con protocolos y con procesos que garanticen la seguridad de todos los alumnos de las instituciones públicas y privadas al momento de hacer un retorno a clases. Es por ello que este programa integral desarrollado por todas las instituciones de gobierno y dirigido por la Primera Dama de la República tiene como objetivo principal garantizar que las instituciones cuenten con todas las medidas de bioseguridad necesarias que protejan la vida y la salud de todos los alumnos. Para los padres de familia, también hemos habilitado una plataforma en la cual van a poder validar si el centro a los cuales sus hijos están matriculados y van a asistir ya cuentan con el permiso de reapertura necesaria. Esta plataforma es registro.crecerjuntos.gov.sb pleca directorio. En esta plataforma, los padres de familia, los centros, el personal de los centros educativos también van a poder ingresar y está seccionada por zonas en la cual van a poder buscar específicamente por departamento el centro educativo al cual pertenece y su hijo va a ir a estudiar. Adicional a esto, cuando los padres de familia lleguen al centro educativo, las instituciones deben de tener su certificado de manera visible para que los padres de familia también puedan validar por medio del código QR que esta institución sí está validada y ya cuenta con los protocolos de bioseguridad necesarios. Trabajar por un mejor sistema educativo es completamente nuestra misión y lo estamos demostrando. Esta reapertura a clases no significa tampoco que, como se ha mencionado anteriormente, que la entrega de computadoras se va a parar. La entrega de computadoras va a seguir con normalidad como se ha estado realizando. Claro, siempre por fases que actualmente nos estamos enfocando con los últimos años de bachillerato. Muchísimas gracias. Y ahora escucharemos
la participación del señor director de Centros Penales, Osiris Luna. Muy buenos días a todos, medios de la prensa, población salvadoreña en general. La población ha podido ver cómo los centros penales han pasado de ser las universidades del crimen, las escuelas del mal, a cómo hoy son verdaderos centros de rehabilitación y reinserción. En el gobierno del presidente Nayib Bukele se ha implementado el Plan Cero Ocio, en donde nosotros pasamos de ser todos estos centros verdaderas bodegas humanas a hoy ser lugares donde se están formando, donde se está enseñándoles un oficio a cada uno de estos internos, a cada una de la población interna dentro de todos los centros penitenciarios en general. El 100% de la población está en una actividad diaria y los oficios que nosotros les estamos enseñando son carpintería, estamos enseñándoles estructuras metálicas y diferentes manejos como fontanería, como albañilería, auxiliares del albañil, y hemos podido ver, y toda la población es garante de eso, que ha podido ver cómo con diferentes instituciones hemos podido realizar diferentes obras, como en el caso de vivienda, como en el caso, en esta vez, con el Ministerio de Educación, en donde estamos reparando, ya hemos reparado en estos 2 meses anteriores, un poco más de 50 centros educativos y vamos a seguir de esa misma manera. Ahorita estamos reparando 12 centros educativos de manera simultánea y vamos a seguir a partir de este momento que inicia ya este proyecto con el Ministerio de Obras Públicas y con las diferentes instituciones, vamos a seguir reparando todos estos centros educativos para que también el regreso a clases sea bajo unas escuelas con óptimas condiciones, porque pudimos ver cómo en el gobierno anterior toda la infraestructura educativa nos dejaron centros escolares en ruinas prácticamente. Nosotros poco a poco hemos venido trabajando de manera articulada, como es este gobierno, el presidente Nayib Bukele, y estamos entregándole a las nuevas generaciones, estamos apostándole verdaderamente a que tengan lugares de aprendizaje óptimos para que puedan desarrollarse educativamente cada uno de los estudiantes que hay a nivel nacional. Y es lo que nosotros vamos a hacer a partir de este momento de una manera muy fuerte. Solo a este proyecto vamos a destinar 1.200 privados de libertad para estar en todas las labores como mejoras de infraestructura, techos, todo, y vamos a empezar ya de una manera articulada. Ya hemos tenido las primeras reuniones con la ministra de Educación para que todos los materiales estén a tiempo en razón de entregar estos centros escolares exactamente cuando ya dé inicio la apertura de clases. Y esa va a ser nuestra labor como centros penales, en donde es un gran mensaje el que mandan los privados de libertad, que toda persona puede tener una segunda oportunidad si verdaderamente tiene el optimismo, tiene la valentía de querer cambiar. Y estamos cambiando vidas hoy y estamos devolviéndole, mejor dicho, incluso una razón de ser a todas estas personas que verdaderamente se quieren rehabilitar y reinsertar a la sociedad. Muchas gracias. Oiremos a continuación al señor presidente de ANDA, Rubén Alemán. Buenas tardes, compañeros, colegas del gabinete y señores de la prensa. Sabemos que el agua es fundamental para cumplir con todos los protocolos de prevención ante el COVID-19 y por eso estamos acá para garantizar que no falte. Sabemos también que las irregularidades de agua potable vienen de décadas atrás y que es una deuda histórica que en este gobierno del presidente Bukele hemos comenzado a saldar. Recordemos también que hay escuelas que no pertenecen al sistema ANDA, pero estamos haciendo todo lo necesario para que se cuente con este servicio. Y como ANDA nos unimos a esta noticia de país y la cual hemos tomado las siguientes acciones. Hemos formado un grupo multidisciplinario que incluirá
fontaneros, ayudantes generales, gente de calidad, de laboratorio, para garantizar que el agua sea llevada, suministrada en cantidad y en calidad. Hemos hablado con todo nuestro equipo y acciones desde revisar cisternas, medir el cloro residual, que va a garantizar que sea esa barrera natural ante cualquier agente patógeno para que los niños cuando regresen a las clases puedan lavarse las manos y puedan estar seguros en las aulas. Este es un ejemplo de cómo el trabajo articulado funciona gracias al liderazgo del presidente Bukele y de la primera dama. Los salvadoreños deben estar seguros que como ANDA estamos buscando y garantizando ese bienestar y por supuesto garantizar que los niños cuando regresen a sus aulas y a sus escuelas tengan el suministro de agua potable. Muchas gracias. Y ahora escuchemos a la jefe de proyectos del despacho de la primera dama, Alexandra Posada. Buenos días, miembros de la mesa, amigos de la prensa. Realmente es muy gratificante estar aquí esta mañana, comentarles que como parte de la política de primera infancia, Crecer Juntos, que estamos impulsando a través del despacho de la primera dama, hemos venido trabajando a lo largo de este tiempo, a lo largo de toda esta pandemia, de forma articulada con los diferentes ministerios para poder garantizar que las condiciones de retorno a la escuela para nuestra niñez sean las adecuadas y así podamos hacer valer el derecho a la salud y a la vida. Desde hace varios meses venimos también trabajando junto con los Ministerios de Salud, de Educación, el ISNA, CONNA, la Secretaría de Innovación, en el desarrollo de esta plataforma que lanzamos en el mes de noviembre. Y el objetivo de esta plataforma era poder acompañar a todos estos centros educativos, a estos centros de atención a primera infancia, en este difícil camino de preparación de un entorno que tenga las condiciones adecuadas para poder mantener todos estos criterios de salud, para beneficiar a nuestros niños, a sus familias, a los docentes y a los directores de todas las instituciones. Además, nuestro compromiso ha sido poder velar por el derecho de la educación y de la salud de los niños y durante la pandemia se impulsaron todo el desarrollo de estas plataformas multimodales para poder continuar con la educación a través de diferentes plataformas como son el radio, la televisión, el internet, las guías impresas, por ejemplo. Pero ahora hemos llegado a una nueva etapa a donde podemos iniciar de forma gradual un reinicio semipresencial a las instituciones. Invitamos a todos los padres de familia a ser garantes del derecho de la educación de sus niños y a poder incentivar a sus centros educativos a que ya completen este proceso si es que no lo han completado o que lo inicien para poder garantizar que el retorno de sus hijos va a estar en un entorno seguro para ellos. Recuerden que este es un proceso opcional, que es un proceso gradual y que es un proceso semipresencial. Pero cuenten con la certeza que todas las instituciones que han pasado por el proceso completo de la plataforma cuentan con la información necesaria para poder generar un ambiente seguro y también para poder atender los aspectos psicoemocionales que sus hijos van a enfrentar a este regreso. Muchísimas gracias. Finalmente, escuchemos a la directora del CONNA, Linda de Morán. Buenas tardes, miembros de la mesa, personal de medios de comunicación que nos acompañan. Bueno, pues desde el CONNA estamos trabajando articuladamente para salvaguardar la vida, la salud y asegurarnos de un regreso a clases controlado y seguro. Dentro de la plataforma de registro también está abierto el proceso para los permisos en los centros de atención de la primera infancia. Todos estos centros, si no han iniciado su proceso, pueden hacerlo a través de la plataforma y poder asegurar a los padres que sus hijos pueden regresar de forma segura a clases mientras ellos trabajan. Cada centro de atención de primera infancia es responsable de ofrecer protocolos de bioseguridad y subir las evidencias y estar listo para regresar a clases el 6 de abril.
Por nuestra parte, por medio de las juntas de protección, haremos supervisión para asegurar que se cumplan las condiciones necesarias en las instituciones y centros de atención a la primera infancia para regresar a clases, y con el apoyo del Ministerio de Salud realizaremos jornadas de desinfección en estos centros. Estamos comprometidos por velar por los derechos de la niñez y la adolescencia y apoyar en los centros de atención a la primera infancia en lo que sea necesario para asegurar las medidas de bioseguridad. Gracias. Muy bien. Ahora pasaremos a un espacio de preguntas y respuestas para los diferentes medios de comunicación. Iniciamos esta ronda de preguntas enmarcadas al tema que nos atañe esta conferencia con Gerardo Hurtado de Canal 19. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todas y todos. Tengo 3 preguntas. La primera para la ministra de Educación, conocer si el reinicio, el regreso a clases el próximo martes 6 de abril incluye todos los niveles de educación y cuál va a ser la metodología que se va a utilizar, o si ya está planteada dentro del proceso de autorización de los centros educativos que han aplicado para poder reiniciar las clases de forma semipresencial. Con el ministro de Salud Pública sí me interesa conocer cómo va el proceso de vacunación del primer lote. Ya el 17 de febrero fue el primer lote que regresa y ya es un mes, el próximo 17 de marzo, y saber si viene el segundo lote y se incluyen a los profesores, se incluye también a la población en general, cómo está este proceso de vacunación. Y al ministro de Hacienda, preguntarle cuánto es la asignación presupuestaria para el funcionamiento semipresencial en cada uno de los centros educativos que han sido autorizados. Muchas gracias. Sí, incluye todos los niveles educativos, toditos. La condición es que la universidad, el centro educativo público, el colegio, la escuela cuenten con el permiso que acabamos de ver. Esa es la condición. Y como ustedes se dieron cuenta, a este momento no todos cuentan con ese permiso. La mayoría está en proceso, tienen ingresados ya sus documentos, a algunos les falta la capacitación. Entonces, por eso hemos hablado de un regreso gradual. No solamente gradual, sino opcional para los padres. Nadie está obligando a nadie a que mande a sus hijos. Aquellos padres de familia que deciden enviarlos sabrán que tampoco sus hijos van a permanecer toda la semana en el aula porque estamos en la modalidad semipresencial. ¿Cuál es el método? El método está claramente establecido en el protocolo La Alegría de Regresar a la Escuela. En ese protocolo está determinado qué es lo que debe de hacer cada centro educativo dependiendo del número de alumnos que tenga. Hay centros educativos públicos que tienen menos de 20 niños. En esos casos, y dependiendo del número de aulas, no es necesario que se aplique la semipresencialidad. Cuando las escuelas, los colegios tienen cierto número de alumnos hacia arriba, y dependiendo del número de aulas, ahí se va a aplicar la semipresencialidad. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que cada colegio, cada universidad, cada escuela pública tiene una condición y unas características diferentes y en base a esas características se va a aplicar el protocolo. En el caso específicamente de lo que nos atañe esta conferencia y importancia en el regreso, esa alegría del regreso a clase, mencionar que precisamente los maestros forman parte de esos listados prioritarios y en su momento pues se procederá al proceso de vacunación. Sí. En cuanto a lo tocante del presupuesto, Gerardo, es importante que nuestra población sepa en este momento que nosotros estamos básicamente haciendo 2 etapas, ¿no? Una inversión, digamos, temporal, ¿no? Para
poner a punto a las escuelas para regresar. Esta inversión rondará los 20 millones. Esto incluye tanques de agua en algunos casos, incluye también mejoramiento de la red de agua potable en muchas de las escuelas, aquellas que le corresponden a ANDA, incluye la compra de insumos, incluye también las remodelaciones en algunos techos, algunos pisos. Estamos haciendo todo lo humanamente posible para reducir lo más que podamos la inversión de recursos en aquellos casos en los que podamos eficientizar, es decir, en aquellos casos en los que podamos usar a los reos en fase de confianza. Esa es una forma de aliviar un poco la carga en el presupuesto general de la Nación. Pero esta es como una etapa, ¿no?, para poner a punto de inicio las escuelas, pero a la par también, o en paralelo, está caminando nuestra estrategia de reconstrucción de toda la infraestructura escolar, el programa Mi Nueva Escuela, las políticas que impulsa el despacho de la primera dama Gabriela de Bukele. Todo este abordaje tiene una estrategia integral, ¿no?, de renovación de todo nuestro sistema educativo, pero para digamos, de aquí hasta el 6 de abril estaríamos invirtiendo 20 millones. Continuamos las preguntas con Ileana Leiva de Noticiero Hechos, Canal 12. Buenos días. Primero para el ministro de Salud, saber, ministro, cómo se va a manejar este tema con los menores de edad, porque pues había manifestado que la carga viral de ellos es bastante alta y también porque pues no se le puede hacer la colocación de la vacuna ya cuando se cuente con el país, y otros expertos que habían manifestado que el uso de la mascarilla para menores también no es recomendada. Entonces, su posición ante eso, y también en el caso de la ministra de Educación, tal vez saber si para los docentes, en este caso también se ha puesto a disposición esa modalidad que es opcional, o cómo se ha manejado eso, y de las instituciones que ya cuentan con certificación, cuántas son públicas, cuántas son privadas y cuál es el porcentaje que esto representa de cada una. Primero que nada, mencionar que cuando se toma una decisión, esta decisión tiene una evidencia, tiene un soporte, y por supuesto en este momento el análisis epidemiológico que se está observando en nuestro territorio es un análisis bastante favorable. Esto se ha comprobado por una tendencia continua de disminución en la cantidad de contagios, y por supuesto que esta tendencia ha sido sostenida. Además, se ha incrementado, como ustedes han observado, los diferentes tamizajes, tanto comunitarios como centinelas, para observar que sea congruente con esta tendencia a la disminución. Esto nos da un respaldo de que en este momento, en El Salvador, la tendencia de contagios, la cantidad de contagios ante la enfermedad de COVID-19 es bastante favorable y satisfactoria para el país. Y por supuesto, el inicio de las actividades escolares tiene esa tranquilidad, y puede decirle a toda la población salvadoreña que ante el cumplimiento de los protocolos que han venido realizando, por supuesto, la aplicación de estos lineamientos dentro de los centros escolares, vamos a tener un regreso de clases y estamos preparados para que ese regreso a clases sea de manera segura. Ahora, existe evidencia científica en el caso de los diferentes grupos etarios en los cuales se recomienda el uso de los dispositivos de barrera para evitar el contagio ante esta enfermedad. Sin embargo, no solo se debe el cumplimiento de los protocolos al uso de la mascarilla, sino que hay diferentes acciones que pueden disminuir la cantidad de contagios. Se van a cumplir todas las recomendaciones internacionales. Sabemos que niños menores de 2 años pues tienen, por las mismas características etarias, dificultad en el cumplimiento de las diferentes mascarillas. Hay literatura que menciona abajo de 5 años. Sin embargo, el cumplimiento del uso de la mascarilla en los diferentes grupos forma parte y se va a respetar lo que la evidencia científica ha mencionado. Se va a cumplir también los diferentes filtros escolares, que son una parte importante en el manejo del regreso a clases de manera segura y que forman parte de la dinámica poblacional estudiantil, en la cual los padres forman un papel importante. ¿Y cuál es ese papel? Identificar oportunamente si existe sintomatología al interior de sus hogares, con lo cual pues evidentemente no puede ser trasladado a su sitio. Lo otro es los diferentes métodos de transporte, como lo mencionaba el ministro
Romeo, se va a aplicar también el filtro escolar dentro del transporte, en la cual la responsabilidad de los diferentes transportes escolares de identificar si uno de los estudiantes presenta sintomatología, hace la necesidad de volver y regresar hacia el hogar para comunicarse con el sistema de emergencias médicas o tomar las acciones correspondientes en base a los protocolos. Una vez ingresan dentro del centro escolar, pues por supuesto también existe un filtro en el cual se identifica si presentaría sintomatología y pues al igual al estar al interior del centro escolar y presentar sintomatología ya existe una coordinación y un proceso en el cual se van a atender estas necesidades que pueda tener la población estudiantil. Toda esta logística y esta preparación nos da a nosotros la tranquilidad en paralelo de que existen protocolos bastante fundamentados, un regreso a clases seguro, multimodal, semipresencial, voluntario, con múltiples características que garantizan que la seguridad del regreso a clases se cumpla, en combinación, por supuesto, con los datos estadísticos que estamos observando, esa tendencia de disminución. El día de ayer, el caso más bajo de contagios en lo que va del año, 138 casos, y por supuesto la sostenibilidad de estos datos favorables en un periodo de tiempo, además del respaldo del incremento de los tamizajes en las zonas más densamente pobladas que nos dan la tranquilidad que esta evidencia científica, esta evidencia que estamos observando en el país continúa de tal manera. Por lo cual, decirle a los padres de familia tengan toda la tranquilidad. Insistimos en el cumplimiento de los protocolos, insistamos también en el conocimiento de nuestros hijos, de que tomen siempre las medidas, las características de los estudiantes y de la población estudiantil puede generar un amplio seguimiento y cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, probablemente de una manera diferente. Aprendemos en la escuela, así mismo vamos a continuar cumpliendo en el aprendizaje de las medidas, vamos a continuar cumpliendo los protocolos de bioseguridad de una manera totalmente diferente que el resto de la población, por lo cual pueden tener esa tranquilidad. En relación a la pregunta sobre los maestros, tenemos un número determinado de maestros que tienen enfermedades incapacitantes con su respectiva permiso de no asistir a los centros escolares. Ellos continuarán en sus casas haciendo el trabajo desde ahí, tal como se ha estado haciendo hasta ahora. El resto de maestros, quiero decirles que en este momento la mayor parte de los administrativos y muchos maestros ya están en los centros escolares, puesto que hemos iniciado la entrega de las computadoras y esta semana hemos iniciado la entrega de alimentos. Entonces, no es una cosa totalmente abrupta para ellos. Sin embargo, ellos están siendo orientados de manera específica de cómo guardar las medidas de bioseguridad. Desde el año pasado, cuando nosotros entregamos en varias ocasiones alimentos, los consejos directivos escolares que están conformados por el director, los padres de familia y los maestros, incluso los alumnos, todos desarrollaron medidas de bioseguridad, organizaron los centros educativos de tal manera que los alimentos, las computadoras se han estado recibiendo sin ningún riesgo. La última intervención a cargo de Héctor Peñate, de Noticiero El Salvador. Muchas gracias. Buenos días. Solo quería consultarle, señora ministra, ¿qué pasará con las instituciones que todavía no han solicitado el registro y podrían estar llamando a la presencialidad de sus estudiantes? Hemos conocido algunos casos donde se les ha dicho, bueno, tienen que volver y nosotros después les vamos a decir cuando estemos certificados. Hay algunos casos que se han conocido. Sí, muchas gracias. Muy importante pregunta. Un llamado a los padres de familia a verificar si ustedes han decidido enviar a sus hijos a la semipresencialidad, favor verificar que su centro educativo cuente con el permiso que les acabamos de mostrar. Cualquier irregularidad de este tipo es necesario denunciarla, porque ningún centro educativo, ninguna universidad, ningún colegio privado está autorizado a abrir si no cuenta con el permiso. Y va a abrir de manera semipresencial, utilizando todas las plataformas que tiene para aquellos niños
que van a estar de manera semipresencial y también para aquellos cuyos padres han decidido que no van a ir a la semipresencialidad. Yo solo quisiera agregar algo referente a la pregunta anterior, que era la cantidad de centros públicos y privados que ya cuentan con su permiso de reapertura. Mencionaba que en total eran 3.062 centros educativos. De estos, 2.411 centros educativos públicos ya cuentan con su permiso. 458 centros privados ya cuentan también con su permiso y el restante, 193, que son centros de atención a primera infancia, ya cuentan con su permiso. Cabe recalcar que ninguna universidad por el momento, hasta el día de ahora, a las 10 de la mañana, cuenta con su permiso de reapertura, pero 65 universidades sí están inscritas y 18 están en vías de recibir su permiso de reapertura. Gracias. Finalizamos así esta importantísima conferencia de prensa para anunciar el regreso a clases seguro, gradual, semipresencial y opcional.